Japón empezó el siglo XX en pleno periodo de transición. Un país que se había aislado del resto del mundo estaba renaciendo y estaba convirtiéndose en una potencia mundial. Estaba abriéndose al mundo y se apresuraba para potenciar todos los sectores más importantes de la industria, incluyendo la industria naviera, de aviación, ingeniería, etc. Se invitaban a los especialistas extranjeros para formar a los ingenieros japoneses e incluso los mismos japoneses empezaron a viajar para estudiar novedades tecnológicas. Durante varias décadas, Japón logró ponerse al día en el sector tecnológico, comenzando casi desde cero y consolidándose como una potencia que dominaría implícitamente toda la región. Cuando comenzó a adquirir poder, Japón dirigió su atención hacia los países vecinos con la meta de expandir su área de influencia y sus territorios. Por lo tanto, en 1879 se anexó el estado de Ryukyu ubicado en la isla Okinawa, y en 1894 Japón entró en guerra con China, tras la cual conquistó la isla de Taiwán. Hubo otra guerra sobre la redistribución de las áreas de influencia entre Japón y Rusia entre 1904 y 1905, que culminó con la anexión de Corea a Japón en 1910. Todas esas guerras ganadas en el cambio de siglo consolidaron la gloria del ejército y la marina de Japón, fortaleciendo la fe de los japoneses en sus fuerzas armadas invencibles y otorgando la confianza en que Japón se convertiría en el estado más grande de Asia. En 1922, Japón fue el primer país del mundo en crear un buque cuya clase perteneciera estrictamente a la categoría de portaaviones. Además, poco después, esos portaaviones que inicialmente habían sido construidos como acorazados entraron en servicio. Todo eso demuestra la importancia que habían ganado los aviones navales en Japón. Debido a que tanto el ejército japonés como la marina japonesa poseían sus propios aviones, los desarrollaron totalmente por separado. De hecho, estas dos fuerzas militares eran completamente independientes entre sí y en ocasiones tenían perspectivas diferentes sobre la conducción de operaciones militares, así como sobre la localización de esas acciones. En 1937 se inició una nueva guerra con China, cuando Japón tomó el control de los sectores del norte y del centro del territorio enemigo. En respuesta a la guerra en China y sumando tropas a la Indochina francesa, los Estados Unidos embargaron los suministros de petróleo y metal para Japón. Estos materiales eran vitales para que Japón pudiera realizar operaciones militares, por lo que se vieron obligados a buscar una nueva fuente de recursos. Los encontraron rápidamente en las colonias europeas del sureste de Asia, lo que las convirtió automáticamente en objetivo de invasión militar. Tras el embargo, los japoneses tomaron conciencia de que el conflicto con los Estados Unidos e Inglaterra era inevitable si su país continuaba su expansión hacia el sur. En consecuencia, comenzaron a surgir planes de ataque preventivos. Uno de los posibles planes sugería el ataque a un portaaviones de la base naval de Pearl Harbor, ubicada en la isla Oahu de Hawái. Sin embargo, esos eran planes a ejecutar en el caso de que fracasaran las conversaciones pacíficas y Japón no lograra convencer a los Estados Unidos de lo razonable de su postura. El 10 de abril de 1941, Japón estableció la primera flota de portaaviones, que se componía de 3 divisiones de 2 portaaviones cada una. Se trataba de la primera gran formación de portaaviones del mundo. El 16 de noviembre de 1941, un siglo después de que las fuerzas militares norteamericanas acabaran con el aislamiento de Japón, la primera flota aérea de Japón, incluyendo 6 portaaviones, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku, zarparon en dirección hacia la costa occidental de los Estados Unidos. Las fuerzas japonesas valoraron los resultados del ataque a Pearl Harbor como fenomenales. Lograron un efecto sorpresa absoluto y, de acuerdo con los informes de los pilotos, se destruyeron muchos buques y una gran cantidad de aviones. Las fuerzas norteamericanas en el Océano Pacífico sufrieron grandes pérdidas. Muchos acorazados, que eran orgullo de la marina de cada país, quedaron inservibles. Japón implementó un plan osado sin precedentes. 6 portaaviones se situaron a escasa distancia de la base naval del enemigo y le atacaron súbitamente con total éxito. Fue un gran triunfo para la marina japonesa.
Después del éxito en Pearl Harbor, las fuerzas japonesas ocuparon una pequeña isla llamada Wake, ubicada en medio del Océano Pacífico y cuya pista de aterrizaje estaba defendida por una pequeña guarnición. A pesar de que se perdieron algunos buques de guerra, la defensa de la isla fue completamente aplastada y las tropas desembarcaron libremente en el territorio. En enero de 1942, las fuerzas japonesas desembarcaron en Burma, las Indias Orientales Holandesas, Nueva Guinea y en las Islas de Salomón. El 15 de febrero rodearon a 130.000 soldados en la batalla de Singapur. En mayo, el resto de las fuerzas de los Estados Unidos e Inglaterra se rindieron en Filipinas. Las ocupaciones de estos territorios estaban contempladas en el plan general antes del inicio de la guerra. Por lo tanto, Japón llevó a cabo todas las acciones militares posteriores de acuerdo con los nuevos planes que se desarrollaron tras el inicio de la guerra. Inspirados por el éxito de los primeros meses de la guerra, los japoneses consideraron que podrían iniciar la ofensiva simultáneamente en diferentes divisiones. Por tanto, los japoneses necesitaban ocupar el mayor baluarte de los aliados, Port Moresby, que suponía el camino para acceder a Australia y la última fortaleza de los aliados en la región. Los planes también incluían la ocupación de la isla Tulagi, con el fin de establecer allí una base de hidroaviones. Japón estableció un gran número de formaciones para la operación para que cada una pudiera actuar rápida e independientemente de las otras. Estas tácticas, según su opinión, les permitirían cumplir con varios objetivos simultáneamente. La quinta división de portaaviones fue asignada para la operación. Estaba conformada por los portaaviones Suikaku y Shokaku, que debían proteger a la fuerza de desembarco aéreo. La batalla del Mar del Coral fue la primera prueba para la flota de portaaviones japonesa, ya que en esa ocasión los portaaviones japoneses se enfrentaron a los portaaviones norteamericanos, y sin lugar a dudas los japoneses cantaron victoria en esta batalla. Consideraron que probablemente los dos portaaviones del enemigo habían sido destruidos. Sin embargo, tras el ataque, las fuerzas de cobertura contaban con muy pocos aviones, por lo que debieron posponer el desembarco en Port Moresby por tiempo indeterminado. Sin embargo, lograron ocupar la isla Tulagi, lo que fortaleció la posición de los japoneses en las Islas de Salomón. El ataque a Port Moresby era considerado como una operación del ejército, mientras la Armada preparaba otra operación que apuntaba a atraer y destruir al resto de los portaaviones norteamericanos. Pasada la batalla del Mar del Coral, era muy probable que los norteamericanos contaran con menos portaaviones, lo que facilitaría el cumplimiento de esta tarea. La ocupación de una base militar en el atolón de Midway serviría de anzuelo para los norteamericanos. Los japoneses sabían que el enemigo no podía perder este punto estratégico y que seguramente respondería al desafío. Allí se encontrarían con un ejército de portaaviones y acorazados aguardando su llegada. Al mismo tiempo, la Marina estaba llevando a cabo una operación de desembarco en las Islas Aleutianas que deberían convertirse en otro eje en la guerra contra los aliados, en la cual Japón luchaba en numerosos frentes a la vez. A principios de junio de 1942, una inmensa flota japonesa, compuesta de más de 70 buques y 4 portaaviones, Hiryu, Kaga, Soryu y Akagi, partió hacia el atolón de Midway. La batalla de Midway no representó una derrota definitiva para los norteamericanos, aunque destruyó los 4 portaaviones japoneses, incluido el Hiryu. Durante la batalla, los japoneses repelieron los primeros ataques, pero los últimos 2 resultaron ser decisivos para el desenlace final. Las tácticas de los japoneses para conducir las operaciones fueron deficientes y ahora debían reconsiderarlas. Sin embargo, Japón había aterrizado con éxito en las Islas Aleutianas y ya había llegado el momento de fortificar las posiciones en los territorios ocupados, convirtiéndolos no solo en fortalezas, sino también en grandes aeródromos. Además, después de la batalla, muchos portaaviones norteamericanos también fueron dañados, lo que representaba una gran pérdida para ellos. Esto indicaba a los japoneses que el enemigo no podría realizar ninguna ofensiva importante durante un tiempo. Un aeródromo que se encontraba en construcción en la isla Guadalcanal se convertiría en una de las bases que permitiría a los japoneses consolidar sus posiciones en las Islas de Salomón. Sin embargo, los norteamericanos se enteraron de esa construcción y desembarcaron tropas en la isla. Ocuparon el aeródromo sin luchar y prosiguieron con la construcción. Los japoneses no podían aceptar que los norteamericanos se fortificaran allí y daban por seguro que las tropas de desembarco del ejército los expulsarían sin mayores complicaciones. Para desgracia de los japoneses,
Estos subestimaron a las fuerzas enemigas y no lograron desalojar al enemigo con sus primeros ataques. Las batallas en Guadalcanal y en los alrededores de la isla fueron aumentando para convertirse en una larga. Los soldados de la Marina desembarcaron en Guadalcanal el 8 de agosto. Desde ese día las posiciones japonesas y el aeródromo fueron atacados constantemente. Ambos bandos continuaron enviando refuerzos a la isla durante meses. A medida que aumentaba la intensidad de la batalla, se hizo evidente que la batalla de Guadalcanal determinaría para siempre el curso de la guerra. La campaña involucró a casi todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Los portaaviones y otros buques de guerra se bombardearon mutuamente. Los aviones de guerra de ambos bandos combatieron entre sí durante horas. La infantería libró violentas batallas en la jungla apestada de enfermedades. Incluso algunos carros blindados lograron atravesar el impenetrable terreno y unirse al combate. Los norteamericanos lucharon con uñas y dientes y finalmente lograron prevalecer, perdiendo casi 7.000 hombres durante la campaña. Las pérdidas de los japoneses alcanzaron la cifra de 31.000. Otras dos batallas de portaaviones que tuvieron lugar durante la campaña de Guadalcanal empeoraron más si cabe la situación de los japoneses. Habían perdido a los pilotos más experimentados que resultaban irreemplazables. Un año después de Pearl Harbor, solo seguía con vida menos de la mitad de los veteranos del 7 de diciembre. Los reemplazaban por novatos que provenían directamente de la escuela de vuelo. En el mismo año, Japón experimentó una mezcla increíble de triunfos y derrotas. La guerra de portaaviones que inició Japón ya estaba perdida antes de iniciarse. Incluso antes de Pearl Harbor, el gobierno de los Estados Unidos había ordenado la construcción de 6 portaaviones de la clase Essex. Por contra, los japoneses estaban construyendo únicamente un nuevo portaaviones. No tenían con qué reemplazar sus pérdidas. Sin embargo, el 1 de marzo de 1943, Japón todavía ocupaba grandes territorios. El ejército y la marina de Japón estaban trabajando en nuevos planes para revertir el rumbo de la guerra en el Pacífico. La guerra todavía no había terminado.